Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Costa Rica amanece con nuevo presidente después de someterse a segunda vuelta electoral. El problema de los dump se le está dando tratamiento según el parlamentario René Jardey. Cayó el hombre que le lanzó ácido de batería a una mujer en la cara. Aruba contará con un nuevo parque público llamado Gerrit Rietveld. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Iniciamos nuestra emisión con información sobre los comicios electorales de Costa Rica que sucedieron este fin de semana. Más de 1.300.000 votos fueron para el participante Luis Guillermo Solís del partido Acción Ciudadana, quien se convirtió en las últimas horas en el presidente electo de Costa Rica. Hola, un gran saludo desde Costa Rica para los televidentes de la Alianza Informativa Latinoamericana. Con más de 1.300.000 votos, Luis Guillermo Solís del partido Acción Ciudadana se convirtió en las últimas horas en el presidente electo de nuestro país. Costa Rica vivió su fiesta electoral este domingo 6 de abril en una segunda ronda de votaciones. Luis Guillermo Solís del PAC logró vencer al oficialista Johnny Araya del Partido Liberación Nacional. Solís obtuvo un 77% de los votos y Araya un 22%, según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Solo es posible iniciar estas palabras diciendo gracias, muchas gracias. El pueblo de Costa Rica decidió cambiar. Y decidió cambiar paradójicamente para que no le cambiaran su identidad. Y pretendo, como presidente de los costarricenses, con el favor de Dios y el apoyo de todas y todos, hacer valer el cambio que el pueblo de Costa Rica demanda. Recibo estos resultados con serenidad. Recibo estos resultados con mi conciencia tranquila. Recibo estos resultados con madurez. Y empiezo por reconocer con humildad y respeto los resultados que ya conocemos de más de un 77% de las juntas electorales. Pese al respaldo a Solís, el abstencionismo también superó al 1.000.000 de electores con un 43% del padrón electoral. ¿Y qué esperan los costarricenses del nuevo presidente? Porque quería un cambio, porque Luis Guillermo es una persona honesta, es una persona humilde y sé que va a luchar por lo que nosotros los costarricenses siempre hemos querido, luchar por el pueblo de Costa Rica. Que no haya más desigualdad, que no más corrupción. Que se acabe la corrupción tan grande que hay en este país y que se acabe también todo el continuismo de tantos años, ideas siempre las mismas. Queremos un cambio completo desde la raíz. Que él se ve abierto a los cambios y quiere dialogar con todos. La corrupción, siento que es una persona muy honesta que va a tratar de ayudar a Costa Rica. Con estas expectativas de los ciudadanos, el presidente electo Luis Guillermo Solís subirá a la silla presidencial con un gran compromiso ante el pueblo costarricense, y es devolver al electorado la confianza en la política. Restituirle la confianza de los ciudadanos en los gobernantes. Esa confianza se ha venido mermando, ha disminuido mucho durante los últimos años, y esa falta de confianza tiene serias repercusiones sobre la legitimidad y la capacidad de gestión de un gobierno. Sin embargo, los costarricenses también deben tener en cuenta que 4 años es un periodo corto para lograr muchas metas. Bajar las expectativas que sobre el próximo gobierno existen, porque 4 años, en la situación en la que se encuentra la Asamblea Legislativa, en la situación precaria que se encuentra en las finanzas públicas y además con un partido que está llegando por primera vez al poder, las expectativas no deberían ser muy altas. Luis Guillermo Solís asumirá la presidencia el próximo 8 de mayo y se convertirá en el primer mandatario que logra llevar al partido Acción Ciudadana a la silla presidencial. Para la Alianza Informativa Latinoamericana le informó desde Costa Rica Yesenia Alvarado.
Atención que en Bogotá cayó Jonathan Vega Chávez, el agresor de Natalia Ponce de León, joven que fue atacada con ácido de batería recientemente. Sus familiares indican que ahora es necesario que se haga justicia con este hombre que fue remitido a una cárcel de la capital colombiana por varios delitos, entre ellos intento de homicidio. Este video fue grabado por la policía en el momento en que Jonathan Vega Chávez era capturado por las autoridades el pasado viernes en el norte de Bogotá. En él se observa al sujeto aparentemente tranquilo. El derecho a guardar silencio, que todo lo que manifieste podrá ser utilizado en su contra. Aún con quemaduras de ácido en sus manos, el hombre fue reseñado e informado del delito por el que era detenido. El delito es tentativa de homicidio. Entre tanto, una juez envió a la cárcel La Picota a Vega Chávez por considerarlo un peligro para la sociedad. En medio de la audiencia, se conoció que el hombre habría comprado el ácido sulfúrico concentrado por 10.345 pesos y prueba de ello es la factura de compra que está en poder de la Fiscalía. También que el químico habría sido adquirido 4 meses atrás. La Fiscalía le imputó el delito de tentativa de homicidio agravado. Afortunadamente no aceptó cargos en este momento, lo que me parece un acto de total estupidez porque acaba de perder la posibilidad de tener una rebaja del 50%. La audiencia transcurrió en medio de tensiones y algunos insultos. Mientras tanto, la familia de Natalia Ponce de León celebró la decisión de la juez. Se hizo justicia y es el primer paso. Ahora hay que juzgarlo y condenarlo. En las próximas horas, la policía revelará un nuevo video de cómo fue localizado este hombre a través de mapas satelitales. Frente a la problemática que se ha venido presentando en torno a los huecos que se han abierto para hacer de estos botaderos de basura, la semana pasada se llevó a cabo una reunión con diferentes ministros para tratar este tema que tienen preocupados a los habitantes de áreas como Santa Cruz. Por este motivo se deben venir con soluciones para evitar que estos huecos ocasionen molestias a la comunidad. Recientemente el parlamentario René Gerdey se pronunció sobre la problemática que se ha venido presentando frente a los huecos que se están cavando alrededor de la isla. Él indica que ninguna persona quisiera tener un botadero de basura cerca a sus hogares, no solo por los malos olores, sino también por los animales como cucarachas y ratones que esto puede presentar o huecos en la tierra que ocasionan en tiempo de sequía polvo que entra a los hogares o en época de lluvias se convierte en un criadero de zancudos. Por este motivo, él indica que en Aruba hay 62 huecos que se han cavado por muchos años y que se le han ido tapando uno a uno para evitar los peligros que estos huecos representan y también para evitar que hagan de estos basureros ilegales que causan grandes problemas a la salud. Frente a la situación del área de Sabanilla Bow, el parlamentario indicó que servirá para botar restos de material de construcción y matas, las cuales serán controlados día y noche, qué es lo que se está botando allí y quienes tiren basura que no se permita u otro tipo de material recibirá una alta sanción. Atención que la diputada venezolana María Corina Machado, en su paso por Brasil, emitió duras críticas en contra del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicando que ella no cree en el supuesto diálogo que el presidente plantea. María Corina Machado la semana pasada fue oprimida por la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, y perdió el estatus de diputada. Ella estuvo en Brasil y en una entrevista dijo que no cree en una salida para la crisis mientras que el presidente Nicolás Maduro esté en el poder. Cuando se cierra la vía institucional, cuando se cierran los medios y hay un régimen que quiere doblegar a un pueblo, ¿qué opciones tienes? O claudicas y vives en la sumisión, o sales a la calle a protestar pacíficamente, cívicamente, pero hacer sentir el poder de un pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo los venezolanos. Porque desde luego el señor Maduro controla PDVSA y los recursos, controla las Fuerzas Armadas, controla todos los poderes públicos que están sometidos al oficialismo. 39 manifestantes han muerto durante las protestas, la mayoría en conflicto contra las fuerzas paramilitares. La diputada no cree en una negociación con el presidente Nicolás Maduro. Si hubiese genuina vocación del señor Maduro a entender que los venezolanos estamos decididos a transitar hacia la democracia y que eso exige reformas políticas profundas. Lo que ha ocurrido es que el señor Maduro una y otra vez ha hecho entender que no está dispuesto a hacer concesión alguna, que no está dispuesto a cambiar.
María Corina Machado compara la dictadura militar de Brasil con la situación en Venezuela y critica al gobierno de Brasil bajo la presidenta Dilma Rousseff, quien ha evitado diálogo con el gobierno de Venezuela para evitar una crisis. Nosotros nos duele mucho que no haya una posición coherente del gobierno brasileño con la defensa de los principios democráticos que sí existen aquí, que sí se respetan aquí y que entienden el horror que significa tener un régimen militar que persigue y que reprime. Ustedes en estos días están cumpliendo 50 años de un régimen que torturó, como están torturando hoy a tantos jóvenes venezolanos. Por eso no entendemos cómo es posible que gobiernos democráticos no tengan una postura firme. La diputada compara al presidente Nicolás Maduro con el fallecido expresidente Hugo Chávez. Ha exacerbado todos los males. Maduro. Desde luego. Porque la situación económica y social empeoró y porque no tiene la autoridad para mantener a los distintos grupos articulados y bajo control. En su opinión, Maduro es peor que Chávez para Venezuela. Desde luego, es lo peor que ha podido ocurrirle a Venezuela. A pesar que los controles del cuerpo policial de la isla han aumentado, aún se siguen conociendo casos de robo de autos o piezas. Estas en su mayoría son vendidas a garajes ilegales que pueden que sean un poco más económicos, pero está visto que esto incentiva a que más desadaptados sigan robando piezas de autos. Cabe resaltar que la policía ha hecho tremendo trabajo recientemente, pero sin embargo la tendencia continúa. En los últimos meses en Aruba se ha incrementado el robo de autos o de piezas de autos para comercializarlas en los garajes ilegales. A pesar que el cuerpo policial ha incrementado sus trabajos de día y de noche, se han desmantelado negocios ilegales, pero esta tendencia ha continuado en la isla. A pesar que se han apresado varios sospechosos y se ha recuperado un sinfín de piezas de autos, los amigos de lo ajeno continúan haciendo de las suyas robando autos. Este fin de semana la policía, haciendo un control rutinario, desmanteló otro garaje ilegal que tenía no solo piezas robadas, sino autos con placas que no coincidían con los autos, lo que conduce que son autos robados. Esta tendencia de ladronicia se ha incrementado, tanto así que es el delito más grande que se comete en Aruba. No solo ellos están cometiendo esta infracción, quienes roban los autos o las piezas de estos, sino también los garajes ilegales que incrementan la demanda de estos robos y, peor aún, la comunidad que por ahorrarse un poco de dinero llevan sus autos a estos garajes. La policía está haciendo una ardua labor para seguir desmantelando más garajes ilegales y vendrán con controles y sanciones más pesadas para quienes infrinjan en este delito. En Venezuela, el dirigente opositor Leopoldo López tendrá que seguir tras las rejas. La Fiscalía lo acusó hoy de 4 delitos cuando estaba a punto de cumplirse la fecha límite para la formalización de su detención. Sus simpatizantes ya están en las calles para rechazar la decisión. Un día antes de que venciera el plazo para que la Fiscalía formalizara las acusaciones contra el dirigente opositor Leopoldo López, se conoció la decisión de la justicia. Se acusó al ciudadano Leopoldo López Mendoza, economista, por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir. El abogado de López se pronunció. Ratifica lo que hemos venido denunciando públicamente. Leopoldo López es un preso político perseguido por sus ideas. La acusación se basa en expresiones tomadas del discurso de López, muchas de ellas fuera de contexto. Antes de que se conociera la decisión de la Fiscalía, había sido convocada una gran marcha para las 2 de la tarde, con el fin de exigir la liberación del líder opositor que lleva 45 días preso. Voluntad Popular, la agrupación política de López, anunció a través de Twitter que la marcha sigue en pie. Hagan lo que hagan, amenacen como amenacen, seguimos firmes con unidad en la calle. Nos vemos 2 p.m. Horas antes, la esposa del líder opositor Lilian Tintori había escrito: 45 días Leopoldo preso injustamente. Hoy tienen que liberar a Leopoldo López. El pueblo lo espera.
El pasado 18 de febrero, y ante una gran multitud que lo apoyaba, López se entregó a la Guardia Nacional Bolivariana luego de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunciara que lo investigaba por su responsabilidad en los incidentes violentos del 12 de febrero que dejaron 3 muertos, 66 heridos y 69 detenidos. Desde entonces, el dirigente permanece encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.